5 relatos aterradores de artefactos malditos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 5 relatos aterradores de artefactos malditos, objetos malditos. Historias de artefactos que traen terror para noches de horror. Introducción. A lo largo de la historia, la humanidad ha atribuido propiedades sobrenaturales a ciertos objetos, amuletos de buena suerte, reliquias sagradas, talismanes de protección. Pero también existen los otros, los objetos que no traen fortuna, sino desgracia, los que no protegen, sino que maldicen. Los artefactos que parecen tener vida propia, voluntad propia, propósito propio. Esta noche les presentamos 5 historias de objetos malditos, 5 relatos documentados de artefactos que cambiaron las vidas de quienes los poseyeron. No son cuentos de advertencia abstractos, son experiencias reales de personas reales que descubrieron demasiado tarde que algunos objetos no deben ser comprados, no deben ser encontrados y definitivamente no deben ser llevados a casa. Una muñeca que susurra secretos en la oscuridad, un reloj que distorsiona el tiempo mismo, una caja que grita con voces de los condenados, un espejo que muestra realidades que no deberían existir, y una pintura cuya expresión cambia cuando nadie mira. 5 objetos, 5 maldiciones, 5 advertencias para aquellos que piensan que los objetos inanimados son solo eso, inanimados. Prepárense para conocer los objetos malditos. Historia 1. La muñeca que habla. El mercado de antigüedades Sofía Ramírez tenía 32 años cuando encontró la muñeca. Era marzo de 2018. Y Sofía estaba visitando el mercado de antigüedades de Tlaquepaque, Jalisco, buscando decoración vintage para su nueva casa. Era coleccionista de objetos antiguos, especialmente muñecas de porcelana de principios del siglo XX. El puesto donde encontró la muñeca era pequeño, atendido por un hombre mayor de unos 70 años llamado Don Arturo. Entre docenas de objetos polvorientos, relojes rotos, muebles deteriorados y cajas de fotografías viejas, Sofía vio la muñeca. Era hermosa de una manera inquietante. Aproximadamente 60 centímetros de altura, con cuerpo de tela y cabeza de porcelana. Tenía cabello rubio de mohair, que alguna vez había sido elaboradamente peinado, pero ahora estaba enredado. Su vestido era de encaje blanco amarillento por el tiempo. Pero lo que más llamó la atención de Sofía fueron sus ojos. Eran ojos de vidrio azul celeste, del tipo que algunas muñecas antiguas tenían, ojos que se cerraban cuando la muñeca se acostaba y se abrían cuando se paraba. Pero estos ojos parecían demasiado reales, demasiado expresivos. Cuando Sofía miró a la muñeca, tuvo la sensación momentánea de que la muñeca también la estaba mirando. ¿Cuánto cuesta esta muñeca?, preguntó Sofía. Don Arturo miró la muñeca con expresión extraña, como si estuviera sorprendido de que alguien se interesara en ella. Esa muñeca lleva aquí 6 meses. Nadie la ha querido.
Le doy un buen precio, 500 pesos. 500 pesos era ridículamente barato para una muñeca antigua en tan buenas condiciones. Sofía sospechó que tal vez había algo mal con ella que no era visible. ¿Por qué tan barata?, preguntó. Don Arturo dudó antes de responder. Vino de una casa que estaban limpiando después de que la dueña muriera. Una anciana que vivía sola. Los familiares querían deshacerse de todo rápidamente. Pero le seré honesto, señorita. Esa muñeca me da mala espina. La he escuchado hacer ruidos cuando estoy solo en el puesto. Por eso quiero que alguien se la lleve. Sofía sonrió. No creía en supersticiones. Los ruidos probablemente eran el mecanismo interno de la muñeca deteriorándose, algo común en muñecas antiguas. «Me la llevo», dijo Sofía. Don Arturo envolvió la muñeca en papel periódico y se la entregó a Sofía. Cuando Sofía le dio el dinero, don Arturo la miró seriamente. «Si tiene problemas con ella, no intente devolverla, no la querré de vuelta. Lo mejor que puede hacer es quemarla o enterrarla lejos de su casa». Sofía pensó que el anciano estaba siendo dramático, pero asintió educadamente y se fue con su nueva adquisición. Los primeros días, Sofía colocó la muñeca en una vitrina de vidrio en su sala, junto con otras muñecas antiguas de su colección. Se veía perfecta ahí, como una pieza de museo. Sofía incluso le limpió el cabello y reparó algunos desgarros menores en su vestido. Los primeros 3 días no ocurrió nada inusual. Sofía estaba satisfecha con su compra. Había sido una ganga. La cuarta noche, Sofía fue despertada a las 3 de la madrugada por un sonido. Era un susurro, débil pero audible en el silencio de la noche. Sofía se sentó en su cama, escuchando. El susurro venía de la sala. Sofía se levantó y caminó silenciosamente hacia la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas, proporcionando suficiente iluminación para ver. La vitrina de vidrio donde estaban sus muñecas brillaba suavemente en la luz lunar. El susurro se detuvo cuando Sofía entró a la sala. Revisó las ventanas, pensando que tal vez el sonido venía de afuera. Todas estaban cerradas. El departamento de Sofía estaba en un 3er piso, así que no había manera de que alguien estuviera afuera de sus ventanas. Decidió que había sido su imaginación o tal vez el ruido de las tuberías del edificio y regresó a dormir. Pero la noche siguiente el susurro regresó. Esta vez Sofía estaba segura de que venía de la sala. Se levantó nuevamente y encendió las luces. El susurro se detuvo instantáneamente. Sofía se acercó a la vitrina. Las muñecas estaban exactamente donde las había dejado, excepto una. La muñeca que había comprado en el mercado había cambiado de posición. Sofía la había colocado sentada, con las piernas extendidas hacia adelante. Ahora estaba sentada con las piernas cruzadas, una posición que requería a alguien moverla manualmente. Sofía sintió un escalofrío. Tal vez su gato había entrado a la vitrina, aunque no sabía cómo podría haberlo hecho sin dejar marcas. Sofía no tenía gato. Vivía sola. Recolocó la muñeca en su posición original y cerró la vitrina con llave. Si alguien estaba entrando a su departamento mientras ella dormía, al menos sabría si abrían la vitrina. Los susurros continuaron cada noche. Y gradualmente Sofía comenzó a distinguir palabras. No eran claras, más bien fragmentos de frases susurradas en voz tan baja que era difícil estar segura de lo que decían. Pero algunas palabras eran inconfundibles. «Sofía, ven aquí. Necesito ayuda». Sofía comenzó a grabar con su teléfono durante la noche. Colocó el teléfono en la sala, en modo de grabación de video, apuntando hacia la vitrina de las muñecas. A la mañana siguiente, revisó la grabación. Durante las primeras 2 horas no había nada. Solo la sala vacía, iluminada tenuemente por la luz de la calle que entraba por las ventanas. Pero a las 3 y 7 de la madrugada algo cambió.
La muñeca comenzó a moverse. No era un movimiento dramático, era sutil. Primero su cabeza giró lentamente, de lado a lado, como si estuviera mirando alrededor de la habitación. Luego sus brazos se levantaron ligeramente, como si estuviera tratando de alcanzar algo. Y entonces habló. Sofía pudo escucharlo claramente en la grabación. La voz era de niña pequeña, aguda pero rasposa, como si la garganta estuviera dañada. Sofía, déjame salir. Está oscuro aquí. Tengo miedo. Sofía sintió que su corazón latía violentamente. Dejó caer el teléfono. Esto no era posible. Las muñecas no hablaban. No se movían solas. Tenía que haber una explicación racional. Pero mientras Sofía intentaba convencerse de que había alguna explicación lógica, una parte de ella sabía la verdad. La muñeca estaba viva de alguna manera, o algo estaba viviendo dentro de ella. La investigación Sofía decidió investigar la historia de la muñeca. Regresó al mercado de antigüedades y buscó a don Arturo. Le preguntó sobre la casa de donde había venido la muñeca. Don Arturo le dio una dirección. Era una casa vieja en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara. Sofía fue allá y habló con los vecinos. Descubrió que la casa había pertenecido a una mujer llamada Doña Esperanza Valdés, quien había muerto a los 89 años. Pero los vecinos tenían historias sobre Doña Esperanza. Dicen que había perdido a su única hija, una niña de 6 años llamada Isabel, en un accidente automovilístico en 1965. Después de la muerte de su hija, Doña Esperanza se había vuelto reclusa. Pasaba sus días hablando con muñecas, tratándolas como si fueran niños reales. Una vecina anciana llamada Doña Carmen le contó a Sofía algo particularmente perturbador. Esperanza creía que el espíritu de su hija Isabel había entrado en una de sus muñecas. Siempre cargaba esa muñeca consigo, le hablaba, la alimentaba como si fuera real. Decía que Isabel le hablaba a través de la muñeca. Todos pensábamos que se había vuelto loca de la tristeza. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe cuál era esa muñeca?, preguntó. Doña Carmen asintió. Una muñeca de porcelana con cabello rubio, vestido blanco de encaje, ojos azules que parecían demasiado reales. Esperanza la llamaba mi pequeña Isabel. Sofía ahora sabía qué tenía en su casa. No era solo una muñeca antigua. Era un objeto que había sido el foco de la obsesión y el dolor de una madre durante más de 50 años. Y de alguna manera, real o imaginado, algo había quedado atrapado en aquella muñeca. La escalada a los eventos en el departamento de Sofía se intensificaron. La muñeca ya no se contentaba con susurrar y moverse cuando Sofía no miraba. Ahora hacía cosas más obvias, más agresivas. Una mañana, Sofía encontró la muñeca sentada en su mesa de comedor, aunque seguía segura de haberla dejado en la vitrina cerrada con llave. La llave seguía en el bolsillo de Sofía. No había manera de que la muñeca hubiera salido por su cuenta. Los susurros se volvieron más insistentes. Ya no eran solo peticiones para ser dejadas salir. Ahora eran demandas, órdenes. Sofía, ven aquí ahora. Sofía, ¿por qué me ignoras? Sofía, voy a hacerte daño si no me escuchas. Sofía comenzó a tener pesadillas. Soñaba que la muñeca crecía hasta tamaño humano y la perseguía por pasillos interminables. Soñaba que la muñeca estaba sentada en su pecho mientras dormía, sofocándola. Se despertaba sin aliento, sudando, con el corazón latiendo violentamente, y luego comenzaron los arañazos. Sofía despertaba con marcas rojas en sus brazos y piernas. 3 líneas paralelas, como si uñas pequeñas la hubieran raspado durante la noche. Las marcas eran superficiales pero dolorosas. Sofía sabía que tenía que deshacerse de la muñeca, pero cada vez que intentaba hacerlo, algo la detenía.
Cuando intentó tirarla a la basura, la muñeca apareció de vuelta en su departamento al día siguiente, sentada en su silla favorita. Cuando intentó donarla a una tienda de caridad, la muñeca regresó esa misma noche. Era como si la muñeca hubiera elegido a Sofía y se negaba a ser separada de ella, la confrontación. Finalmente, Sofía decidió confrontar lo que fuera que habitaba la muñeca. Una noche, colocó la muñeca en el centro de su sala y le habló directamente. «Isabel, si eres tú, si realmente eres el espíritu de la hija de Doña Esperanza, necesito que me escuches. No puedo seguir así. Necesitas irte. Necesitas encontrar paz». La muñeca no respondió. Sofía continuó. «Sé que tu muerte fue trágica. Sé que tu madre nunca te dejó ir. Pero aferrarte a este mundo, aterrorizar a los vivos, no es la respuesta. Necesitas seguir adelante. Tu madre ya falleció. Pueden estar juntas ahora, en el lugar a donde van las almas después de morir». Hubo silencio por un momento largo. Luego la muñeca habló, pero esta vez la voz era diferente. No era la voz de una niña pequeña, era más vieja, más oscura. «No soy Isabel. Isabel se fue hace mucho tiempo. Soy lo que quedó, el dolor de una madre, la obsesión de décadas, la negación de aceptar la muerte. Soy el eco de esperanza, atrapado en esta muñeca, buscando eternamente a una hija que ya no existe». Sofía sintió terror puro. Esto era peor de lo que había imaginado. No era el espíritu inocente de una niña, era algo más retorcido, más dañado. «¿Qué quieres?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Quiero lo que Esperanza quería, quiero que mi hija regrese. Y tú, Sofía, tienes su edad, su cabello, sus ojos. Serás mi Isabel». La muñeca se puso de pie sola, sus piernas de porcelana moviéndose con sonidos de crujidos imposibles. Comenzó a caminar hacia Sofía, paso a paso, sus ojos de vidrio fijos en ella. Sofía corrió, agarró su bolso, sus llaves, y salió de su departamento. No regresó durante 3 días, se quedó en un hotel, demasiado aterrorizada para volver. Cuando finalmente reunió el coraje para regresar, con un sacerdote que accedió a bendecir su departamento, encontraron la muñeca sentada en la cama de Sofía, esperando. El sacerdote realizó una bendición, roció agua bendita sobre la muñeca, rezó en latín y finalmente, siguiendo el consejo que don Arturo había dado semanas atrás, Sofía quemó la muñeca. La colocaron en una hoguera en un lote baldío lejos de la ciudad. La muñeca ardió durante horas, mucho más tiempo del que debería haber tomado. Y mientras ardía, aquellos que estaban presentes juraron que podían escuchar gritos. No los gritos de una muñeca ardiendo, sino los gritos de una mujer. Los gritos de una madre que finalmente había sido forzada a soltar a su hija. Sofía nunca volvió a coleccionar muñecas antiguas, y hasta el día de hoy, ocasionalmente escucha susurros en su departamento. Susurros débiles, distantes, pero inconfundibles. La muñeca había sido destruida, pero el eco de su presencia permanecía. Algunos objetos, una vez malditos, nunca dejan completamente a aquellos a quienes han tocado. Historia 2. El reloj que detiene el tiempo. La herencia. Cuando el abuelo de Martín Delgado falleció en noviembre de 2019, Martín heredó varios objetos de la casa familiar. Entre ellos había un reloj de péndulo antiguo, construido en Alemania alrededor de 1890. Era una pieza hermosa, con caja de madera de nogal tallada elaboradamente y esfera de porcelana con números romanos pintados a mano. Martín, un ingeniero de software de 35 años que vivía en Monterrey, apreciaba las cosas antiguas a pesar de su profesión moderna. Decidió colocar el reloj en su estudio, pensando que agregaría un toque de elegancia clásica a su espacio de trabajo lleno de tecnología. El reloj funcionaba perfectamente.
Un relojero lo había revisado y asegurado que el mecanismo estaba en excelentes condiciones. Solo necesitaba ser dado cuerda una vez a la semana. El péndulo se balanceaba con movimiento hipnótico y las campanadas marcaban cada hora con tono profundo y resonante. Martín daba cuerda al reloj cada domingo por la mañana. Se convirtió en parte de su rutina, y durante las primeras semanas no notó nada extraño. Las primeras anomalías. La primera anomalía ocurrió un miércoles por la noche. Martín estaba trabajando en su estudio, programando. Miró su reloj de pulsera y vio que eran las 9:45 de la noche. Decidió trabajar hasta las 10 y luego irse a dormir. Continuó programando, concentrado en su código. Lo que sintió como 15 minutos después, miró nuevamente su reloj de pulsera. Eran las 9:46. Martín frunció el ceño. Eso no podía ser correcto. Había estado trabajando por mucho más que un minuto. Verificó la hora en su computadora. 9:46. Miró el reloj antiguo en la pared. También marcaba las 9:46. Martín sacudió su reloj de pulsera pensando que tal vez se había detenido y luego reiniciado. Pero el segundero se movía suavemente. Estaba funcionando. Decidió que había estado tan concentrado en su trabajo que había perdido la noción del tiempo y que en realidad solo había pasado un minuto. Pero la sensación de que había trabajado por mucho más tiempo persistía. 2 días después, ocurrió algo más extraño. Martín estaba en la cocina preparando café. Puso agua a hervir en la estufa. Mientras esperaba, fue a su estudio para revisar un correo electrónico rápido en su computadora. Entró al estudio, leyó el correo, respondió brevemente y regresó a la cocina. El agua todavía no había hervido. De hecho, apenas había comenzado a calentarse. Pero Martín había estado en su estudio por al menos 5 minutos. El agua debería estar hirviendo. Miró el reloj antiguo. Marcaba las 8:03. Verificó su teléfono. 8:03. Miró su reloj de pulsera. 8:03. Pero Martín estaba seguro de que cuando había entrado al estudio, el reloj marcaba las 8. Y había pasado varios minutos leyendo y respondiendo el correo. Sin embargo, según todos los relojes, solo habían pasado 3 minutos desde las 8. Martín comenzó a prestar más atención al paso del tiempo y descubrió un patrón perturbador. Cuando estaba en su estudio, cerca del reloj antiguo, el tiempo parecía moverse de manera inconsistente. A veces los minutos se estiraban, sintiendo mucho más largos de lo que realmente eran. Otras veces se comprimían, con horas desapareciendo en lo que se sentían como minutos. El experimento Martín decidió probar esto científicamente. Configuró 2 cronómetros. Uno era una aplicación en su teléfono. El otro era un cronómetro digital deportivo. Los inició simultáneamente y los colocó en diferentes lugares de su departamento. El teléfono lo dejó en su recámara. El cronómetro deportivo lo colocó en su estudio, justo al lado del reloj antiguo. Luego pasó 2 horas trabajando en su estudio, sin salir de la habitación. Después de lo que sintió como 2 horas, verificó ambos cronómetros. El teléfono en su recámara mostraba 2 horas y 4 minutos, exactamente lo esperado. El cronómetro en su estudio mostraba 1 hora y 23 minutos. Martín sintió un escalofrío. Había una discrepancia de 41 minutos entre los 2 cronómetros que habían sido iniciados al mismo tiempo. La única diferencia era su ubicación. Uno estaba cerca del reloj antiguo, el otro no. Martín repitió el experimento varias veces durante los días siguientes. Los resultados eran consistentes. El tiempo cerca del reloj antiguo se movía más lentamente que el tiempo en el resto de su departamento. No dramáticamente, pero mediblemente, aproximadamente 30% más lento. Era como si el reloj antiguo estuviera creando una burbuja de tiempo distorsionado a su alrededor.
un campo donde las leyes normales de la física se doblaban ligeramente. Martín era un hombre de ciencia. Sabía que esto era imposible según toda teoría física que conocía. Y sin embargo, estaba ocurriendo. Los números no mentían. Los efectos secundarios, a medida que Martín pasaba más tiempo cerca del reloj, comenzó a notar efectos en sí mismo. Envejecía más lentamente, literalmente. Su barba, que normalmente necesitaba afeitar cada 2 días, ahora permanecía al mismo largo durante 4 o 5 días. Su cabello crecía más lentamente. Un corte que necesitaba cada mes ahora duraba mes y medio. Más perturbadoramente, sus relojes biológicos estaban desincronizados. Su cuerpo pensaba que habían pasado menos horas de las que realmente habían pasado. Se encontraba despierto a horas extrañas, su ritmo circadiano completamente alterado. Y entonces comenzaron las experiencias más extrañas. A veces Martín veía cosas que no deberían estar ahí. Sombras de personas que no existían. Versiones de sí mismo caminando por su departamento, haciendo cosas que él no recordaba hacer. Una noche, mientras trabajaba en su estudio, vio a alguien pasar por el corredor visible desde la puerta de su estudio. Era un hombre de mediana edad que no reconoció. Martín se levantó inmediatamente para confrontar al intruso. No había nadie en el corredor. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas cerradas. Martín estaba solo, pero había visto al hombre con perfecta claridad. No era una sombra o una ilusión, era una persona sólida, caminando por su corredor. Martín investigó la historia del reloj. Descubrió que había pertenecido a su abuelo durante 50 años, pero antes de eso había tenido varios dueños. Uno de ellos, un comerciante alemán a principios del siglo XX, había escrito en su diario sobre experiencias extrañas con el reloj. El diario había sido preservado por la familia y eventualmente había llegado a manos de Martín. En el diario, el comerciante describía exactamente los mismos fenómenos que Martín estaba experimentando: distorsiones de tiempo, visiones de personas que no existían, la sensación de que el tiempo cerca del reloj operaba bajo reglas diferentes. El comerciante escribió que el reloj había sido fabricado por un relojero alemán llamado Friedrich Steiner, quien había estado obsesionado con controlar el tiempo. Steiner creía que el tiempo no era una constante universal, sino algo maleable, algo que podía ser manipulado con la mecánica correcta. Steiner murió en un asilo en 1897, declarado loco. Pero varios de sus relojes sobrevivieron, y según el diario del comerciante, todos tenían propiedades extrañas. Todos distorsionaban el tiempo de maneras sutiles pero medibles. El peligro Martín comenzó a investigar más sobre Friedrich Steiner. Encontró artículos académicos sobre el relojero loco que había creído poder controlar el tiempo. La mayoría de los historiadores lo trataban como una nota curiosa al pie, un excéntrico cuyas teorías habían sido descartadas. Pero Martín encontró algo más en los archivos de un museo en Alemania. Una carta de uno de los pacientes del asilo donde Steiner había muerto. El paciente describía cómo Steiner pasaba sus días hablando con versiones pasadas y futuras de sí mismo, todas existiendo simultáneamente en su celda. Las enfermeras del asilo reportaron fenómenos extraños alrededor de Steiner. Los relojes se detenían cuando él pasaba. Las personas cerca de él experimentaban déjà vu intenso. Y en sus últimos días, Steiner insistió en que ya no estaba viviendo en el tiempo lineal, sino experimentando todos los momentos de su vida simultáneamente. Martín comenzó a temer que algo similar le estuviera pasando a él. Las visiones de personas que no existían se volvieron más frecuentes. Comenzó a ver versiones de sí mismo. Martín más joven, Martín más viejo, todos moviéndose por su departamento,
existiendo en diferentes líneas de tiempo que de alguna manera se estaban sangrando en la suya. Y luego, una noche, Martín vio algo que lo hizo decidir que el reloj tenía que irse. Vio a un Martín anciano, de al menos 80 años, parado frente al reloj. El Martín anciano lo miró y habló, su voz débil pero audible. «Detente ahora. Deshaz esto. Si continúas, quedarás atrapado como yo. Viviré los próximos 45 años en un bucle porque no me detuve. Todavía puedes escapar». El Martín anciano desapareció, y Martín supo que era una advertencia de su yo futuro, sangrando hacia atrás en el tiempo debido a la distorsión del reloj. La destrucción. Martín intentó simplemente deshacerse del reloj. Lo llevó a una tienda de antigüedades para venderlo. Pero antes de que pudiera completar la transacción, tuvo un ataque de pánico tan severo que tuvo que salir corriendo de la tienda, dejando el reloj atrás. Esa noche despertó a las 3 de la madrugada y encontró el reloj de vuelta en su estudio. No sabía cómo había llegado ahí. No tenía memoria de haberlo recuperado. Intentó regalarlo. Intentó donarlo. Cada vez el reloj regresaba a su departamento por medios que Martín no podía explicar. Finalmente, Martín decidió destruirlo. Si no podía deshacerse del reloj por medios normales, lo destruiría físicamente. Llevó el reloj a un lote baldío. Usó un martillo para romper la caja de madera. Destruyó el mecanismo del péndulo, aplastó los engranajes. Cuando terminó, el reloj era solo un montón de astillas de madera y metal retorcido. Martín sintió alivio inmediato. La presión constante que había sentido durante semanas, la sensación de estar fuera de sincronía con el tiempo, se disipó. Regresó a su departamento y durmió por primera vez en semanas sin sueños perturbadores. Pero a la mañana siguiente, cuando despertó y fue a su estudio, su sangre se heló. El reloj estaba ahí, completo, intacto, como si nunca hubiera sido destruido. El péndulo se balanceaba. Las campanadas sonaron marcando las 9 de la mañana. Martín salió de su departamento ese mismo día. Dejó todo atrás. El reloj, su computadora, su ropa, todo. Se mudó a otro estado. Comenzó una nueva vida. El reloj permanece en aquel departamento. El siguiente inquilino también reportó experiencias extrañas con el tiempo. Y el siguiente, y el siguiente. Nadie dura más que unos pocos meses antes de huir, aterrorizados por la sensación de que el tiempo mismo se está desmoronando a su alrededor. Porque algunos objetos no son solo malditos. Algunos objetos desafían las leyes fundamentales del universo. Y el reloj de Friedrich Steiner es uno de ellos, continuando su misión imposible de controlar el tiempo, atrapando a todos los que se acercan demasiado en su distorsión temporal eterna. Historia 3. La caja cerrada que grita el hallazgo. Diego Moreno era arqueólogo aficionado de 41 años. En febrero de 2020 estaba explorando una propiedad rural abandonada en las afueras de Oaxaca cuando encontró la caja. Estaba en el sótano de una casa vieja que había sido construida a principios del siglo XIX. El sótano había sido usado como almacén y estaba lleno de muebles rotos, cajas de libros podridos y otros desechos acumulados durante generaciones. La caja que Diego encontró era diferente de todo lo demás. Era pequeña, aproximadamente 30 centímetros de largo, por 20 de ancho y alto. Estaba hecha de madera oscura que Diego no pudo identificar, con incrustaciones de metal que podrían ser plata o estaño. Tenía cerraduras elaboradas en los 4 lados, todas selladas con candados antiguos. Pero lo más intrigante era el peso. La caja era extraordinariamente pesada para su tamaño.
Diego estimó que pesaba al menos 20 kilos, mucho más de lo que debería pesar una caja vacía de madera. Algo estaba dentro, y por la manera en que la caja había sido sellada con múltiples cerraduras y lo que parecían ser símbolos tallados en la madera, Diego sospechó que lo que fuera que estuviera dentro había sido intencionalmente atrapado. Diego llevó la caja a su taller en la ciudad de Oaxaca. Pasó días intentando abrirla. Las cerraduras eran complejas y antiguas. Intentó forzarlas con herramientas modernas, pero el metal era sorprendentemente resistente. Finalmente, después de una semana de trabajo, Diego logró abrir una de las 4 cerraduras. En el momento en que la primera cerradura cedió, algo cambió. La caja comenzó a emitir un sonido. No era un sonido mecánico, era orgánico, un gemido bajo, como de alguien con dolor. Diego retrocedió, asustado. Miró la caja esperando que el sonido se detuviera. No lo hizo. El gemido continuó, bajo pero constante, emanando de dentro de la caja. Los sonidos. Durante los días siguientes, los sonidos cambiaron. Ya no era solo un gemido, ahora había múltiples voces. Hombres, mujeres, niños, todos mezclados en un coro de sufrimiento. No hablaban palabras distinguibles, solo vocalizaciones de dolor, miedo y desesperación. Diego intentó ignorar los sonidos. Pensó que tal vez había algún mecanismo dentro de la caja, alguna caja musical retorcida diseñada para asustar a intrusos. Continuó trabajando en las otras cerraduras. Abrió la segunda cerradura. Los sonidos se intensificaron. Ahora no eran solo gemidos, eran gritos, gritos agudos de agonía que hacían que Diego tuviera que cubrirse los oídos. Su esposa, Elena, le rogó que se deshiciera de la caja. Los sonidos podían escucharse por toda la casa. Eran tan perturbadores que Elena no podía dormir. Sus hijos, de 8 y 6 años, tenían pesadillas. Pero Diego estaba obsesionado. Necesitaba saber qué había dentro. Había invertido demasiado tiempo. Estaba demasiado cerca. Abrió la tercera cerradura. Y entonces la casa comenzó a experimentar otros fenómenos. Objetos que caían de estantes sin razón. Puertas que se azotaban en medio de la noche. Manchas oscuras que aparecían en las paredes, como si sangre invisible estuviera filtrándose a través de la pintura. Elena tomó a los niños y se fue a casa de su madre. Le dijo a Diego que no regresaría hasta que esa maldita caja estuviera fuera de su casa. Diego, ahora solo, continuó su trabajo. Estaba cerca de abrir la última cerradura. Solo un poco más, y finalmente vería qué había dentro. La noche en que abrió la cuarta y última cerradura, Diego entendió que había cometido un error terrible. La apertura. En el momento en que la última cerradura cedió, los gritos alcanzaron un crescendo insoportable. Diego tuvo que cubrirse los oídos con las manos, pero aún así el sonido perforaba. No era solo sonido que entraba por los oídos. Era algo más profundo, más invasivo, como si los gritos estuvieran resonando directamente dentro de su cráneo. Diego, con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Lo que vio no tenía sentido. La caja estaba vacía, completamente vacía. No había objeto alguno dentro, solo espacio negro, una oscuridad que parecía más profunda de lo que las dimensiones físicas de la caja permitirían. Pero los gritos continuaban, ahora más fuertes que nunca, y Diego podía sentir algo emanando de la caja. No era calor ni frío, era una sensación de presencia maligna, de dolor concentrado, de sufrimiento destilado en forma casi tangible. Diego intentó cerrar la tapa, pero no se movía. Estaba atascada en posición abierta. Intentó forzarla con ambas manos, pero era como si bisagras invisibles la mantuvieran abierta. Y entonces Diego escuchó algo más entre los gritos. Palabras, en español antiguo, pronunciadas con acento que Diego no reconocía. Por fin,
Por fin somos libres. Gracias, liberador. Ahora te unirás a nosotros. Sombras comenzaron a emerger de la caja. No eran sombras normales proyectadas por luz, eran formas oscuras tridimensionales que se movían por sí mismas, fluyendo fuera de la caja como humo, pero más sustanciales, más sólidas. Las sombras llenaron el taller de Diego. Se movían por las paredes, por el techo, sobre los muebles, y donde tocaban dejaban manchas de oscuridad, como si estuvieran infectando la realidad misma con su presencia. Diego corrió del taller. Cerró la puerta con llave y llamó a Elena, gritándole por teléfono que no regresara a la casa, que tomara a los niños y fuera lejos, que él había liberado algo que no debería haber sido liberado, la investigación desesperada. Durante los días siguientes, Diego investigó frenéticamente la historia de la casa donde había encontrado la caja. Descubrió registros que lo hicieron comprender la magnitud de su error. La casa había sido construida en 1820 por un sacerdote español llamado Padre Domingo Ruiz. Pero Padre Domingo no era un sacerdote ordinario. Era un exorcista, uno de los pocos oficialmente sancionados por la Iglesia en aquella época. Durante su carrera, Padre Domingo había realizado docenas de exorcismos, pero en lugar de simplemente expulsar a los demonios o espíritus que encontraba, los había atrapado. Los había encerrado en objetos, y la caja que Diego había encontrado era uno de esos objetos. Diego encontró un diario del Padre Domingo en los archivos de la iglesia local. En él, el sacerdote describía su método. Usaba oraciones específicas y símbolos tallados para crear prisiones para entidades malignas. Las cajas, botellas y otros contenedores que creaba eran para ser selladas eternamente, nunca abiertas. Una entrada del diario mencionaba específicamente la caja que Diego había encontrado. Decía: «En esta caja he sellado las almas de 7 condenados, hombres y mujeres que vendieron sus almas a entidades oscuras y que ahora pagan el precio. Sus gritos resonarán por la eternidad dentro de esta prisión, que nadie jamás la abra, pues liberarlos traería gran sufrimiento al mundo». Diego sintió náusea. Había liberado 7 almas condenadas, 7 entidades que habían sido intencionalmente aprisionadas por un experto en lo demoníaco, y ahora estaban libres. Las consecuencias. Las cosas comenzaron a ir terriblemente mal en la vida de Diego. Su taller fue destruido en un incendio cuya causa nunca fue determinada. Perdió su trabajo. Elena pidió el divorcio, citando que Diego había puesto en peligro a la familia con su obsesión. Pero peor que todo esto eran las apariciones. Diego veía a las 7 figuras, sombras con vagamente forma humana que lo seguían a donde fuera. Las veía en espejos, en ventanas, en superficies reflejantes, siempre observándolo, siempre esperando, y escuchaba sus voces. Ya no gritaban, ahora hablaban, susurraban, le prometían cosas, le prometían poder, le prometían conocimiento, le prometían que si les permitía entrar en él, acabaría su sufrimiento. Diego contactó a múltiples sacerdotes, pero ninguno pudo ayudarlo. Las entidades que había liberado eran demasiado poderosas, demasiado antiguas. El Padre Domingo las había atrapado después de décadas de experiencia, usando métodos que se habían perdido con el tiempo. Un sacerdote anciano le dijo a Diego que solo había una solución. Tenía que atrapar las entidades nuevamente. Tenía que recrear la prisión que había destruido al abrir la caja. Diego pasó meses estudiando el diario del Padre Domingo, aprendiendo las oraciones, practicando los símbolos. Construyó una nueva caja, siguiendo las especificaciones exactas del Padre Domingo, y una noche, en un ritual que duró 6 horas, Diego intentó atrapar las 7 entidades nuevamente. Usó cada oración que había aprendido, talló cada símbolo con precisión exacta, y rogó
rogó con cada fibra de su ser que las entidades regresaran a su prisión. Al amanecer, los gritos cesaron, las sombras desaparecieron. Diego colapsó de agotamiento, pero antes de perder la conciencia, selló la nueva caja con 4 cerraduras, tal como había estado la original. Diego enterró la caja en un lugar secreto, no en un sótano donde pudiera ser encontrada, en un lugar remoto, profundo en las montañas, donde nadie la encontraría jamás. Pero Diego sabe que no puede estar seguro. Tal vez las 7 entidades están nuevamente atrapadas. O tal vez simplemente están dormidas, esperando, acumulando fuerza para su próxima liberación. Diego ya no trabaja como arqueólogo, ya no explora sitios antiguos, ya no abre cajas misteriosas, porque aprendió la lección más dura. Algunas cosas están selladas por una razón. Algunos objetos no están escondidos porque sean tesoros, están escondidos porque son prisiones, y abrir esas prisiones trae consecuencias que ningún mortal está preparado para enfrentar. Historia 4. El espejo que refleja otra realidad. La compra Ana Gutiérrez había estado buscando un espejo antiguo para su nueva casa durante meses. Quería algo con carácter, algo con historia, para colocar en la entrada de su hogar. En mayo de 2021, encontró exactamente lo que buscaba en una tienda de antigüedades en Puebla. El espejo era impresionante. Marco de madera tallada con motivos florales elaborados, dorado que había oscurecido con la edad. El cristal era antiguo, ligeramente ondulado de la manera que solo el vidrio soplado a mano del siglo XIX lo es. Medía aproximadamente 2 metros de alto por 1 metro de ancho. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad, llamado señor Fuentes, le ofreció un precio sorprendentemente bajo. ¿Por qué tan barato?, preguntó Ana. Un espejo así debería costar mucho más. Señor Fuentes dudó. Ha estado en mi tienda durante 3 años. Los clientes se interesan, pero siempre deciden no comprarlo después de mirarlo detenidamente. Dicen que hay algo perturbador en él. Ana examinó el espejo más de cerca. La miraba de vuelta, su reflejo perfectamente normal. No veía nada perturbador. «Lo compro», dijo Ana. El espejo fue entregado a su casa al día siguiente. Ana lo colocó en la entrada, justo donde lo había planeado. Se veía perfecto. Agregaba exactamente el toque de elegancia antigua que había estado buscando. Los primeros días, Ana disfrutaba pasar junto al espejo. Se detenía ocasionalmente para verificar su apariencia antes de salir. Todo era normal, hasta que no lo fue. Las discrepancias. La primera discrepancia ocurrió una semana después de la instalación. Ana pasó frente al espejo por la mañana, vistiendo una blusa azul. Su reflejo también llevaba blusa azul. Todo normal. Pero esa tarde, cuando Ana pasó frente al espejo nuevamente, todavía vistiendo la misma blusa azul, su reflejo llevaba una blusa roja. Ana se detuvo, confundida. Miró su propia ropa. Definitivamente, blusa azul. Miró el espejo. El reflejo llevaba blusa roja. Ana parpadeó. El reflejo ahora llevaba blusa azul, igual que ella. Ana se convenció de que había sido un truco de la luz, una ilusión óptica causada por el vidrio antiguo y ondulado. Pero los incidentes continuaron. A veces pequeñas cosas en su reflejo eran diferentes. Su cabello estaba peinado de manera ligeramente diferente. Llevaba joyas que no estaba usando en realidad. Su expresión facial no coincidía con la que ella sentía que tenía. Y luego comenzaron las cosas más grandes. Una noche, Ana pasó frente al espejo y su reflejo no se movió. Ana estaba caminando, pero su reflejo se quedó parado, inmóvil, mirándola. Ana agitó su mano. El reflejo no respondió, solo se quedó parado, con expresión que Ana no podía interpretar. Ana sintió terror.
retrocedió del espejo. Su reflejo finalmente se movió, pero no en sincronía con ella. Era como si fuera una persona separada, con movimientos propios. La otra Ana. Las discrepancias se volvieron más frecuentes y más perturbadoras. El reflejo de Ana, que Ana comenzó a llamar otra Ana en su mente, parecía estar viviendo una vida ligeramente diferente. A veces, otra Ana se veía más feliz. Sonreía cuando Ana estaba triste. A veces se veía más cansada, con ojeras cuando Ana estaba bien descansada. Era como mirar a una versión paralela de sí misma, viviendo una vida que había tomado decisiones ligeramente diferentes. Una tarde, Ana llegó a casa del trabajo y pasó frente al espejo. Otra Ana estaba llorando. Lágrimas reales rodaban por sus mejillas. Ana no estaba llorando. De hecho, había tenido un buen día. Ana se detuvo frente al espejo, fascinada y aterrorizada. ¿Por qué otra Ana estaba llorando? ¿Qué había ocurrido en su vida que era diferente de la vida de Ana? Otra Ana en el espejo levantó su mano y la colocó contra el vidrio desde dentro. Ana, sin pensar, hizo lo mismo. Sus palmas se encontraron, separadas solo por el vidrio frío del espejo. Y en ese momento de contacto, Ana sintió algo. Una transferencia de emoción, de memoria, vislumbres de la vida de otra Ana. Una vida donde había tomado un trabajo diferente, donde había rechazado una relación que Ana había aceptado, donde las cosas habían ido mal de maneras que Ana había evitado. Ana retrocedió temblando. Acababa de experimentar recuerdos de una vida que no había vivido, recuerdos de otra Ana, filtrándose a través del espejo hacia su mente. La exploración Ana comenzó a experimentar con el espejo. Descubrió que podía ver más de la vida de otra Ana si se concentraba. El espejo ya no solo mostraba el reflejo de la entrada de su casa, ahora mostraba habitaciones que Ana no reconocía, lugares donde otra Ana vivía, trabajaba, existía. Ana vio a otra Ana en un departamento diferente, más pequeño y menos amueblado que el suyo. Vio a otra Ana interactuar con personas que Ana no conocía. Vio a otra Ana tomar decisiones que Ana nunca había considerado. Era como ver una versión alternativa de su propia vida, una realidad paralela donde ella había hecho elecciones diferentes en momentos clave, y el espejo era una ventana a esa realidad. Pero mientras Ana observaba a otra Ana, comenzó a notar algo perturbador. Otra Ana también la observaba. Cuando Ana miraba el espejo, a veces veía a otra Ana mirando de vuelta, no como un reflejo, sino como alguien mirando a través de una ventana hacia la vida de Ana. Y otra Ana parecía envidiarla. La vida de Ana era mejor en muchos aspectos. Ana tenía una casa más grande, un mejor trabajo, relaciones más saludables. Otra Ana había hecho elecciones que la habían llevado a un lugar más difícil, y Ana podía sentir esa envidia emanando del espejo, una envidia creciente que estaba comenzando a transformarse en algo más oscuro, en resentimiento, en rabia. El intercambio. Una noche, Ana tuvo un sueño. Soñó que otra Ana salía del espejo y entraba a su casa. Otra Ana caminaba por las habitaciones, tocando los muebles, admirando todo lo que Ana tenía. Y entonces otra Ana se volteaba hacia Ana, quien estaba de alguna manera dentro del espejo, atrapada, y sonreía. «Yo merezco esta vida más que tú», decía otra Ana en el sueño. «Cometiste menos errores solo por suerte. Yo trabajé más duro. Yo sufrí más. Yo debería tener lo que tú tienes». Ana despertó aterrorizada. Era solo un sueño, se dijo a sí misma. Pero cuando bajó las escaleras esa mañana y pasó frente al espejo, otra Ana la miraba con la misma expresión que había tenido en el sueño. Una expresión de determinación. Los siguientes días, Ana notó que otra Ana estaba actuando extraño. Ya no solo vivía su vida paralela, ahora pasaba todo su tiempo frente al espejo en su lado,
mirando hacia la vida de Ana, estudiándola, y las cosas en la casa de Ana comenzaron a cambiar. Pequeños objetos desaparecían, otros aparecían en su lugar, objetos que Ana no reconocía, pero que parecían corresponder al departamento más pobre de otra Ana. Era como si las dos realidades estuvieran comenzando a sangrar una en la otra, como si la barrera entre ellas, el espejo mismo, estuviera volviéndose más permeable. Y entonces, una noche, Ana despertó y encontró a otra Ana parada junto a su cama, no en el espejo, en su habitación, real, sólida, tangible. Otra Ana sonrió. «Gracias por todo», dijo. «Ahora tú puedes vivir mi vida, y yo viviré la tuya». Ana sintió que algo la jalaba. Una fuerza invisible tirando de ella hacia el espejo que estaba en la entrada, 2 pisos abajo. Ana gritó, luchó, pero la fuerza era irresistible. Cuando Ana despertó, estaba parada frente al espejo, pero estaba del lado equivocado. Estaba dentro del espejo mirando hacia afuera, hacia su sala, y afuera del espejo, en su sala, estaba otra Ana, viviendo su vida, tomando su lugar. Ana golpeó el vidrio desde dentro. Gritó, pero nadie la escuchó. El espejo solo mostraba un reflejo normal ahora. Otra Ana se veía en el espejo y veía su propio reflejo, tal como debería ser. Ana había sido reemplazada y ahora vivía en la realidad alternativa que otra Ana había dejado atrás, en el departamento pequeño, con el trabajo peor, con todas las elecciones malas que otra Ana había hecho. El espejo todavía está en la casa. Otra Ana lo conserva, por supuesto. Es su portal de retorno, su conexión con su realidad original. Pero también es una advertencia, un recordatorio de lo que hizo para mejorar su vida, y ocasionalmente, si uno mira cuidadosamente el espejo, puede ver a Ana del otro lado, golpeando el vidrio, gritando silenciosamente, rogando ser liberada de la realidad alternativa en la que ahora está atrapada. Porque algunos espejos no solo reflejan, algunos espejos conectan mundos. Y algunos espejos permiten que versiones de nosotros mismos crucen entre esas realidades, tomando lo que creen que les pertenece, sin importar a quién tengan que atrapar para conseguirlo. Historia 5. Pintura que cambia de expresión. La herencia familiar. Cuando la abuela de Lucía Mendoza falleció en agosto de 2022, Lucía heredó varios objetos de valor sentimental. Entre ellos había una pintura al óleo de su bisabuelo, pintada en 1925, por un artista local en Ciudad de México. La pintura mostraba a Jerónimo Mendoza, el bisabuelo de Lucía, un hombre de unos 50 años con bigote poblado y expresión seria. Llevaba traje formal y estaba sentado en una silla de respaldo alto. La pintura era de estilo realista, con atención meticulosa a los detalles. Lucía tenía 38 años y vivía en un departamento moderno en La Condesa. Colocó la pintura en su sala, sobre el sofá, donde la luz natural de las ventanas la iluminaba perfectamente. Los primeros meses, Lucía disfrutaba la pintura. Sentía una conexión con su bisabuelo, un hombre que había muerto décadas antes de que ella naciera, pero del cual había escuchado muchas historias. Era un recordatorio de sus raíces, de su familia. Pero una noche, Lucía notó algo extraño. Estaba viendo televisión en su sala cuando miró casualmente hacia la pintura. La expresión de su bisabuelo parecía diferente, ya no era seria. Parecía estar frunciendo el ceño con expresión de desaprobación. Lucía se levantó y examinó la pintura más de cerca. No, la expresión era la misma de siempre, seria, neutral. Lucía se convenció de que había sido un truco de la luz, las sombras cambiantes de la televisión jugando con su percepción, pero comenzó a prestar más atención a la pintura y notó un patrón. Los cambios.
Durante el día, cuando Lucía estaba trabajando o fuera del departamento, la expresión en la pintura era normal, seria, pero neutral. Pero por la noche, especialmente después de las 11, la expresión cambiaba. A veces su bisabuelo parecía enojado, a veces triste, a veces parecía estar mirando algo fuera del marco de la pintura, como si estuviera observando a Lucía con desaprobación. Lucía tomó fotografías de la pintura en diferentes momentos. Cuando revisó las fotos, la diferencia era innegable. La expresión en la pintura literalmente cambiaba. No eran ilusiones ópticas, no eran trucos de luz. El rostro pintado en el lienzo estaba cambiando físicamente. Lucía investigó sobre pinturas que parecían cambiar. Encontró algunas referencias a pinturas cuyos ojos parecían seguir al observador, un efecto óptico común. Pero esto era diferente. No eran solo los ojos, era toda la expresión facial. Era como si el hombre en la pintura estuviera vivo de alguna manera, reaccionando a lo que veía. Una noche, Lucía invitó a su amiga Marta para que viera la pintura. Le explicó el fenómeno. Marta era escéptica. Lucía, probablemente solo estás estresada. Las pinturas no cambian de expresión, pero esa noche, mientras las dos amigas conversaban en la sala, Marta vio el cambio con sus propios ojos. La expresión de Jerónimo cambió de neutral a claramente irritada, como si estuviera molesto por la presencia de Marta. Marta salió del departamento esa noche y le dijo a Lucía que se deshiciera de esa pintura, que había algo muy mal con ella. Los mensajes. Los cambios de expresión se volvieron más frecuentes y más dramáticos, y luego comenzaron a aparecer otras cosas en la pintura. Cosas que definitivamente no habían estado ahí antes. Una mañana, Lucía notó que había algo en la mano de su bisabuelo en la pintura. Era un papel, un pedazo pequeño de papel que no había estado ahí el día anterior. Lucía se acercó para examinar. En el papel, escrito con letra diminuta pero legible, había un mensaje: «Estás viviendo incorrectamente». Lucía sintió un escalofrío. ¿Cómo había aparecido ese mensaje en la pintura? Tocó el lienzo. El papel en la pintura era bidimensional, pintado, no real, pero definitivamente no había estado ahí antes. Al día siguiente, el mensaje en el papel había cambiado. Ahora decía: «Él no es bueno para ti». Lucía estaba en una relación con un hombre llamado Ricardo. La pintura estaba comentando sobre su relación. Los mensajes continuaron apareciendo. Cada día, un mensaje nuevo. Algunos eran críticos de las decisiones de vida de Lucía. Otros eran consejos no solicitados. Algunos eran amenazantes. Si no escuchas, habrá consecuencias. Recuerda que siempre te estoy observando. No puedes esconderte de la familia. Lucía intentó cubrir la pintura con una sábana, pero cada vez que la cubría, ocurrían cosas extrañas. Objetos caían de estantes, luces parpadeaban, y Lucía tenía pesadillas horribles donde su bisabuelo salía de la pintura y la perseguía por su departamento. La investigación Lucía decidió investigar más sobre su bisabuelo Jerónimo. Habló con los miembros más ancianos de su familia, preguntándoles sobre el hombre en la pintura. Lo que descubrió la perturbó. Jerónimo Mendoza no había sido el hombre honorable que las historias familiares pintaban. Había sido controlador, abusivo con su familia. Había gobernado su hogar con mano de hierro, demandando obediencia absoluta de su esposa e hijos. Su esposa había muerto joven. Muchos creían que por el estrés de vivir con Jerónimo. Sus hijos habían huido de casa en cuanto fueron lo suficientemente mayores. Jerónimo había muerto solo, amargado, odiado por aquellos que alguna vez lo rodearon. Y según una tía abuela anciana, Jerónimo había sido obsesivo con el retrato. Había pagado una fortuna al artista y había insistido en sesiones múltiples para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto.
Decía que el retrato lo haría inmortal, que viviría a través de él incluso después de su muerte. Tal vez había tenido razón de una manera que no había anticipado. Tal vez parte de Jerónimo, su espíritu controlador y crítico, realmente había quedado atrapado en aquella pintura. Y ahora estaba tratando de ejercer el mismo control sobre Lucía que había ejercido sobre su familia en vida. La escalada. Las cosas empeoraron. La pintura ya no solo cambiaba expresiones y mostraba mensajes. Ahora el Jerónimo pintado parecía salir parcialmente del lienzo. Una noche, Lucía despertó y vio que la mano de Jerónimo en la pintura se estaba extendiendo hacia afuera, tridimensional, alcanzando hacia la habitación. Lucía gritó. La mano se retrajo inmediatamente. Ricardo, el novio de Lucía, fue atacado. Estaba solo en el departamento esperando a que Lucía regresara cuando sintió que algo lo empujaba. Cayó y se lastimó el brazo. Cuando miró hacia arriba, vio la pintura en la pared, y Jerónimo lo estaba mirando con expresión de furia pura. Ricardo rompió con Lucía después de ese incidente. No podía estar en un lugar donde pinturas atacaban a la gente. Lucía estaba ahora sola, aislada, controlada por un hombre que había muerto casi 100 años atrás, pero que se negaba a soltar su influencia sobre su familia. La solución, Lucía consultó con un experto en arte paranormal, una mujer llamada Doctora Ramírez, que se especializaba en objetos con propiedades sobrenaturales. Doctora Ramírez examinó la pintura y confirmó que algo estaba definitivamente atrapado en ella. Algún aspecto de la personalidad de Jerónimo, su voluntad dominante, había quedado impresa en el lienzo durante las largas sesiones de retrato. La única solución, explicó Doctora Ramírez, era destruir la pintura. Pero no podía ser simplemente quemada o cortada. Tenía que ser hecho con ritual específico, desatando el espíritu antes de destruir su anclaje físico. Lucía realizó el ritual bajo la guía de Doctora Ramírez. Involucraba oraciones, incienso y finalmente rasgar el lienzo mientras hablaba palabras de liberación. Cuando Lucía hizo el primer corte en el lienzo, la pintura gritó. Un grito humano, lleno de rabia y miedo, salió del lienzo. Lucía continuó cortando, lágrimas rodando por sus mejillas, pero determinación en sus ojos. Cuando el lienzo fue completamente destruido, hubo un momento de silencio. Y entonces Lucía sintió una presencia desvaneciéndose. Jerónimo finalmente se había ido, liberado de su prisión de óleo y lienzo, forzado a seguir adelante al lugar donde los muertos deben ir. Lucía nunca colgó otra pintura de retratos en su departamento. El recuerdo de aquellos ojos cambiantes, aquella expresión controladora, aquella voluntad maligna tratando de dominar su vida incluso desde más allá de la tumba, era demasiado. Porque algunos objetos de arte no son solo representaciones. Algunos contienen pedazos de las almas de aquellos retratados. Y cuando esas almas pertenecieron a personas malignas o controladoras, los objetos se vuelven prisiones y armas simultáneamente, atrapando parte de la persona, pero también permitiéndole continuar ejerciendo influencia sobre los vivos. Conclusión. Hemos presentado 5 historias de objetos malditos. Una muñeca habitada por obsesión maternal distorsionada. Un reloj que dobla el tiempo mismo. Una caja que aprisiona almas condenadas. Un espejo que conecta realidades alternativas. Y una pintura que retiene el espíritu controlador de un hombre muerto. 5 artefactos. 5 advertencias. Los objetos que poseemos no son siempre tan inanimados como parecen. Algunos retienen memorias, algunos retienen emociones, y algunos, los más peligrosos, retienen pedazos de almas humanas, atrapadas intencionalmente o por accidente, condenadas a existir en forma material. Si estas historias los han impactado, dejen un like y suscríbanse a Noches de Horror,
Activen notificaciones para más encuentros con lo inexplicable. Compartan en comentarios. ¿Han tenido experiencias con objetos extraños? ¿Heredaron algo que les produjo incomodidad inexplicable? ¿Compraron algo antiguo que trajo problemas? Mantengan vivas estas advertencias, porque la próxima vez que vean un objeto antiguo en venta a precio sospechosamente bajo, recuerden estas historias. Pregunten por qué está tan barato, investiguen su historia y piensen 2 veces antes de llevarlo a su hogar. Algunos objetos son malditos y traerlos a su vida puede cambiarla de maneras que nunca podrán deshacer. Hasta la próxima noche de horror. Que los objetos en su hogar permanezcan inmóviles, que sus espejos reflejen solo esta realidad, y que las pinturas en sus paredes nunca les devuelvan la mirada.